Lo que comenzamos hace un par de semanas, esta conversación que tiene que ver con cultura de reino. Y si bien, como dijimos hace varias semanas, el reino de los cielos es una frase que nos es familiar porque la hemos escuchado, porque lo hemos leído en la palabra, no simplemente tiene que ver con información, sino que el reino de los cielos nos habla de un modo de vivir. Por eso estamos alineando la idea del reino de los cielos a una cultura, una manera de ser, una manera de expresarnos, de relacionarnos, una manera de acercarnos al Señor, una manera de pertenecer a la iglesia. Así que hemos iniciado esta serie que se llama Cultura de Reino para poder vivir conforme a como el Señor lo estableció en su palabra. Dijimos que una iglesia no es que no tiene cultura, que no es que no tiene identidad, sino que la cultura que queremos establecer, la cultura que queremos abrazar, no es cualquiera, es la que está escrita en la palabra, la cultura de reino. Y esa cultura nos va a permitir ser un cuerpo sano, una familia espiritual que crece orgánicamente y se multiplica como lo dice el Señor. Entonces creemos que la manera en que el crecimiento que Dios da sea sustentable, para que sea sustentable tenemos que vivir, tratarnos, relacionarnos como lo dice la palabra de Dios. Así que esta es la tercera sesión de esta conversación, de esta serie Cultura de Reino. Y la semana pasada empezamos a ver que una de las cualidades más importantes, o quizás la que da inicio a esta serie, tiene que ver con la honra. Por eso la semana pasada empezamos a hablar de la cultura de honra. Necesitamos darle valor a lo que Dios le da valor. Y esto es contracultural porque Dios le da valor quizás a lo que el mundo no le da valor. Dios pondera lo que quizás naturalmente nosotros no ponderamos y tenemos que aprender a vivir de esta manera. En muchas ocasiones hemos mal usado la palabra honra y la hemos dejado en desuso la hemos dejado a un lado o nos alineamos a darle valor a las cosas que este mundo le da valor. Pero hoy quiero recuperar el impacto y la fuerza que tiene la palabra honra según las Escrituras. Y el domingo pasado estuvimos viendo que el reino no es solamente un mensaje que creemos, sino una cultura que aprendemos a vivir y establecer. Y la honra es una de las expresiones más claras del reino de los cielos. La honra nos ayuda a tener un lenguaje sano, nos ayuda a eliminar de nuestra boca la crítica, nos ayuda a tener una actitud humilde y dejar de competir y compararnos. La honra nos ayuda a amar a nuestros hermanos a pesar de sus errores, a sacar a relucir el oro en medio del barro. Y estuvimos viendo que para nosotros es central, porque si hay algo que nos identifica como comunidad de fe, es que siempre tratamos de ver el oro en medio del barro ajeno, así como nosotros tratamos de expresar a Cristo, este tesoro en vasos de barro. Para nosotros es sumamente importante vivir en una cultura que le da valor a lo que Dios le da valor, para cuidarnos, para amarnos, para protegernos, para defendernos. La cultura de reino nos ayuda a vivir como lo establece la palabra. La honra no depende tanto de las personas a quienes honramos. La honra habla más de mi persona, de mi actitud, de cómo enfrento la vida. La honra revela lo que hay en el corazón. Y si establecemos una cultura de honra en la iglesia, el corazón del cuerpo será protegido. Por eso para nosotros es importante darle valor. Y para que esto no quede solamente en teoría, porque la semana pasada hablamos un poquito de los enemigos de la honra y las cualidades de la honra, te quiero hablar de 3 historias en la Biblia que nos hablan de cómo esto es en la práctica. Te quiero hablar de 3 historias en la Biblia, por eso vamos a leer bastante, que nos van a enseñar cómo es que la cultura de honra protege el corazón, que la cultura de honra nos ayuda a vivir conforme al reino de los cielos, cómo es que la cultura de honra nos ayuda a no confundirnos con las cosas que nos rodean en este mundo y ser fieles a Dios. Hay 3 historias que vamos a ver en esta mañana que seguramente son conocidas,
Me gustan mucho estas tres historias. Voy a tratar de resumirlas, pero nos van a ayudar a aterrizar lo que vimos la semana pasada y poder llevarlo a la práctica. Así que la sesión de hoy es la segunda parte de la cultura de honra. El subtítulo podría ser El poder de la honra y el peligro de la deshonra. Hoy vamos a ver en estas tres historias el poder que tiene la honra en el reino, pero el peligro que podemos llegar a correr, el riesgo que podemos llegar a correr si no le damos importancia a este principio espiritual. Pero quiero que lo puedas abrazar con tu corazón totalmente abierto, que saques de encima las malas historias pasadas y puedas abrazar este principio espiritual a como lo vamos a ver hoy. La primera historia de la cual te quiero hablar es David honrando a Saúl. No sé cuántos conocen la historia, pero si no te es conocida, vamos a la palabra. Primera Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 7. Vamos a ver la historia donde David es perseguido por Saúl. David había sido ungido como el próximo rey de Israel. Pero Israel tenía un rey. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue Saúl. Y Saúl cometió algunos errores en su reinado. Dios les dio algunas indicaciones. Él no fue obediente, eligió otras cosas. Entonces Dios lo llama al profeta Samuel y le dice: voy a levantar un rey conforme a mi corazón. Y lo manda a ungir a un jovencito llamado David. Así que David es ungido como rey, pero no es que al otro día que es ungido como rey por el profeta Samuel va al palacio, sino que pasan años hasta que eso ocurre. En esos años, David, por algunas cuestiones de nuestro Dios en su plan estratégico, termina en el palacio sirviendo a Saúl, siendo él ungido como el próximo rey. Pero Israel tenía un rey que era Saúl, y él era el sucesor. El tema es que Saúl no lo sabía, pero sí se identificaba que David tenía el favor del Rey de Reyes. Y eso hacía que él empiece a sobresalir. Y como él empezó a sobresalir, Saúl empezó a tener envidia de David. Empezó a tener miedo de que su reinado tiemble y de que la gente lo elija a David antes que a él. Entonces, a pesar de que David fue fiel, fue a ganar batallas en nombre de Saúl, le trajo la victoria a Israel, Saúl intenta asesinarlo a David por envidia, por celos. ¿Y qué hace David? Huye de su rey, huye de Saúl, siendo que él es ungido rey. Así que David termina huyendo en el desierto, escondiéndose en cuevas, porque Saúl lo quiere asesinar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cuál fue el error que cometió David? Ser fiel a su rey. ¿Cuál fue la gravedad de lo que hizo David? Pelear las batallas por su rey. Ninguna. Así que David termina huyendo injustamente, nada más ni nada menos, por ser fiel a Saúl. Y este pasaje explica un episodio en el cual Saúl casualmente se encuentra con David sin darse cuenta. ¿Están conmigo? Bien, 1 Samuel capítulo 24 del 1 al 7 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Le dicen, mientras estaban persiguiendo mientras estaban persiguiendo a los filisteos, le avisan: David está escondido en ese lugar. Así que Saúl dice: toma a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, 3,000 para uno, ¿sí? Ten en cuenta, ¿no? Toma 3,000 hombres y va en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres que acompañaban a David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que Dios entregó a tu enemigo en tu mano, y harás como él, según te parezca. Y se levantó David y calladamente se acercó a Saúl y cortó la orilla de su manto con su espada.
Después de esto que ocurrió, esta situación, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, escúchenme bien, a los que le acompañaban a David: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Jehová me guarde de extender mi mano en contra de él. ¿Por qué? Es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen en contra de Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino sin darse cuenta del asunto. En este episodio encontramos esta escena. David ungido como rey. Saúl en ese momento lo estaba persiguiendo para asesinarlo, simplemente por envidia, por celos. Imagínate David injustamente tener que vivir en el desierto y en cuevas porque no hizo nada grave, sin haber hecho nada malo. Vivir como fugitivo, siendo inocente. Y en este día ocurre algo inesperado. Saúl entra en una cueva para cubrir sus pies, para hacer sus necesidades. Así que Saúl estaba ahí vulnerable, pero Saúl no sabía que justo en esa cueva estaba David y sus hombres escondidos. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque los hombres de David lo miran y dicen: David, este es el día que te prometió Jehová, que entregaría a tus enemigos en tus manos. Era la oportunidad perfecta. David podía terminar con este asunto y dejar de vivir como un fugitivo, siendo inocente. Imagínate esa escena, Saúl vulnerable, David teniendo la espada, y nadie lo hubiera juzgado si asesinaba a aquel que lo estaba persiguiendo para matarlo. Todos hubieran dicho: David, solamente te defendiste, David, hiciste justicia, David, aprovechaste la oportunidad que Dios te dio. Pero David entendía algo que muchos a veces no entendemos y nos cuesta entender: que cualquiera puede reaccionar para hacer su propia justicia, pero solo un corazón alineado al reino de los cielos sabe responder a la justicia de Dios y honrar a lo que Dios honra. David entendía algo, que él no podía llegar al trono asesinando a su líder, a su rey. Él no podía deshonrar a quien Dios puso como autoridad, porque si lo hacía, seguramente él llegaba al trono, pero su trono estaría contaminado de esta situación, de esta deslealtad. Entonces David revela algo que está en su corazón, porque él dice: no, yo no puedo hacer esto. Sin embargo, se acerca a Saúl y corta un pedacito de su manto. Algunos dicen que corta un pedacito de su manto porque sus compañeros, los que estaban con David, lo alentaron para que haga algo. Entonces algunos dicen, y David medio bajó la guardia, se acercó a David con la espada y simplemente se animó a cortar un pedacito del manto de Saúl. ¿Por qué algunos dicen esto, que David hizo esto un poco confundido? Porque al momento que cortó el manto de Saúl, se turbó su corazón. Él se dio cuenta que ni siquiera eso había estado bien. David reflexiona y dice: no, esto no está bien. ¿Y qué es lo que dice David? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el que Dios puso, el que Dios ungió para liderar este tiempo. Escuchen bien, Saúl estaba intentando matar a David. Saúl estaba haciendo algo injusto. Saúl estaba actuando mal, Saúl estaba en pecado, Saúl había sido destituido como rey por parte del profeta Samuel, le quedaba poco tiempo. No obstante, David dice: yo tengo que respetar los tiempos de Dios, tengo que honrar lo que Dios honra. Y acá afirmamos el principio que hablamos la semana pasada: la honra no depende del comportamiento del otro, la honra depende de mi corazón. El carácter del reino se revela cuando tenemos poder para hacer algo, hacer nuestra propia justicia, pero antes que eso, somos fieles a Dios y honramos como Dios nos enseña a honrar. Teniendo la posibilidad de hacerlo, elegimos ser fiel a Dios y fiel a su palabra, no porque la otra persona se lo merezca, sino porque Dios nos enseña a cuidar nuestro corazón. Cuando honres,
a las personas que te rodean, le des el valor que corresponde por ser imagen de Dios, a las personas que Dios ponga a tu alrededor, a tus autoridades, a tus jefes, a tus líderes y pastores. Nunca te olvides que esto es una actitud del corazón que habla más de vos que del otro. Y eso es proteger tu corazón, que no se contamine. David no honró a Saúl por su carácter, porque había sido destituido de su reinado por desobediente, por ser un pusilánime, por querer recibir el reconocimiento de los hombres antes que de Dios. David honró a Saúl porque por el principio espiritual que representaba, era la autoridad hasta que Dios decida correrlo. David entendía que Saúl era el ungido de Dios. Y esto afirma lo que estamos construyendo. La honra revela lo que hay en el corazón de quien está honrando. Es fácil honrar cuando todo está bien. Es fácil honrar cuando las cosas son fáciles. Pero la cultura del reino nos ayuda a darle valor, a cuidarnos, a defendernos, a proteger el corazón cuando las cosas se ponen complicadas, cuando estamos bajo presión, cuando vivimos una situación de injusticia. Porque si tomamos partido nosotros y hacemos justicia por nuestras propias manos, le quitamos la posibilidad que Dios haga lo que tenga que hacer. Él es el que hace justicia. Nosotros honramos, cuidamos nuestro corazón. Aunque parezca que estamos siendo condescendientes, las cosas las tenemos que poner en su justo lugar. No estaba bien lo que estaba haciendo Saúl, por supuesto que no. Pero no era David el que tenía que tomar partido en ese asunto. Él tenía que esperar el tiempo de Dios. Y así lo hizo David. Honrar incluso cuando no estamos de acuerdo, cuando es difícil, cuando podríamos defendernos. La cultura del reino no es un asunto emocional, no reaccionamos, es una decisión espiritual. David nos enseña, hermano, iglesia querida, a proteger el corazón, a guardar nuestro corazón. David nos enseña, no nos está enseñando a someternos con los ojos cerrados a imposiciones o cuestiones autoritarias. Nos enseña a cuidar nuestro corazón. De lo otro, el Señor rendirá cuentas. El Señor nos enseña a cuidar nuestra manera de ser, nuestra manera de relacionarnos, para no contaminarnos. Porque fíjate qué interesante es esto del corazón, porque cuando David cortó el manto de Saúl, ¿qué sucedió? Se turbó su corazón. Porque cuando no vivimos una cultura de honra y empezamos a pensar en nuestra propia justicia y empezar a confundirnos según la valoración de este mundo, el corazón queda turbado. ¿Querés estar en paz con tu corazón, hermano? Viví en una cultura de honra. Honrando a Dios y honrando lo que Dios pone a tu alrededor, dándole el valor según lo que dice la palabra de nuestro Dios. David nos enseña a ser fieles más allá de las injusticias, de las situaciones difíciles, entendiendo de que cuando hacemos eso no estamos condescendiendo con lo que el otro está haciendo, sino estamos cuidando nuestro corazón y viviendo conforme a la palabra. Y el Señor dice, yo honro a los que me honran, a los que viven de acuerdo al reino de los cielos. La segunda historia que nos va a ayudar a aterrizar la cuestión de la honra tiene que ver con Moisés, Miriam y Aarón. Miriam y Aarón criticando a Moisés. Números capítulo 12, versículo del 1 al 16. Te pongo en contexto. El pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba caminando hacia la tierra prometida en el desierto. Y Moisés lideraba esta situación. Moisés como el gran libertador, como la sombra de lo que un día Jesús hizo con nosotros, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trajo a la libertad del propósito de la tierra prometida. Pero en ese tiempo Moisés no estaba solo, estaba acompañado por Miriam y Moisés. Moisés con Miriam y Aarón, están atentos, qué bien, qué impresionante. Moisés estaba acompañado por Miriam y Aarón. Aarón era el que traducía, el que hablaba, porque hablaba un poquito mejor, siendo que Moisés era un poco tartamudo. Y Miriam era la que acompañaba, ella dirigía un poco la cuestión de la alabanza a Dios. Estaban ahí, ¿sí? Y hubo un momento donde Miriam hace un comentario casual
pero que revela lo que estaba en su corazón. Y no solamente habla de su hermano, sino que está hablando de la persona que Dios está usando en ese tiempo, que Dios puso para liderar como autoridad en ese tiempo. Si no te acordás de la historia, Números capítulo 12, versículo 1 al 16 versículos, quiero que leamos juntos. ¿Están conmigo? Números 12 dice: María y Aarón hablaron contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Para que vos te pongas ahí, Moisés había tomado una mujer para como pareja, y ellos le habían dado cosas porque dicen, él está haciendo cosas que a veces no nos parece bien, no estamos de acuerdo. Entonces Miriam y Aarón estaban con ese desacuerdo en el corazón y dijeron, fíjate la pregunta que hicieron ellos: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué dice Miriam? Dios no habla solamente por Moisés, también habla por nosotros. ¿Sí? Y Miriam hace ese comentario casual. ¿Y quién lo oyó? Y lo oyó Jehová. Hermano, no importa dónde estés, Dios te oye. Y lo oyó Jehová. No sabemos si lo dijo en público, si lo dijo en un grupo reducido. No sabemos si Aarón estaba ahí oficiando como sacerdote y Miriam estaba haciendo lo que solía hacer. Pero la cuestión es que lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres del tabernáculo de reunión. Y salieron, imagínate, ¿no? El Señor te llama y dice, vengan para acá. Qué miedo, ¿no? Salieron los tres. Entonces Jehová descendió en columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Ahí los llama a ellos dos. Y les dice, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Pero escúchenme bien, Miriam y Aarón. No voy a hacer así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablaré cara a cara y claramente, y no por figuras, y él verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María quedó leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, oh, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como que al nacer muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra, clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés le dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría aunque sea por 7 días? Que ella sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así que María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después del pueblo partió y acamparon en el desierto de Parán. María y Aarón, yo decía Miriam, ¿no? María y Aarón, ¿sí? Así que quedó fuera del campamento durante una semana. Comenzaron a hablar en contra de Moisés. Eran los hermanos, estaban cerca, habían visto que quizás lo que había hecho Moisés con la mujer cusita no le había gustado, estaban en desacuerdo. Y dicen algo casual, dicen algo inclusive que hasta parece trivial. ¿Solamente por Moisés ha hablado? ¿Dios nos habla también a través de nosotros? Y esta frase que parece inofensiva esconde algo detrás, revela lo que está en el fondo del corazón. ¿Y qué es lo que está pasando?
El comentario demuestra que en lo profundo de su corazón ella está molesta, está disconforme, no siente que es reconocida como lo es Moisés. Este simple comentario habla de su interior, habla de lo que está pasando en su corazón. ¿Qué siente ella? Siente que necesita ser ponderada, empieza a compararse, siente que está compitiendo, hay celos, hay crítica. ¿Y por qué señalamos que estas palabras evidencian lo que hay en mi corazón? Simplemente una frase, ¿no habla Dios a través también de nosotros? Una simple frase, pero evidencia lo que hay en el corazón. ¿Por qué creemos y decimos esto? Porque Jesús mismo en Lucas 6:45 dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros simples comentarios triviales, frívolos, casuales, quizás en algún momento nos ayudan a identificar lo que está escondido en el corazón. A veces no nos damos cuenta, pero cuando hablamos y expresamos esa realidad, eso de poner en palabras, nos ayuda a darnos cuenta las cosas que están escondidas en el fondo de nuestro interior. Algo que muchas veces destruye la cultura espiritual de una iglesia no son los grandes pecados, sino las pequeñas conversaciones que nos hacen daño. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las conversaciones de pasillo, las opiniones disfrazadas de supuesto discernimiento, las críticas que parecen espirituales destruyen la cultura de reino. Generalmente cuando uno critica se da en forma privada, pero fíjate que en la historia de Miriam, de María, de Moisés, afecta a toda una comunidad. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque el que sale a defenderlo a Moisés no es Moisés, es Dios mismo. En el episodio anterior te dije que David hizo lo que hizo porque dejaba espacio para que Dios obre. Y en este episodio vemos cómo Dios obra cuando el asunto tiene que ordenarse según el reino de los cielos. La Biblia dice que descendió una nube y el que habló directamente con ellos fue Jehová. ¿Y qué es lo que le dice? Escúchenme bien, con Moisés hablo cara a cara, no se olviden. Es el siervo fiel en toda mi casa. Y fíjate que la palabra de Dios dice, la ira de Jehová descendió. Y la ira tiene que ver con la justicia. ¿Querés que se haga justicia, hermano? Deja espacio, no dejes de honrar. La ira del Señor descendió, ¿y qué pasó? Leprosa. Ella quedó leprosa. ¿Y por qué Dios reaccionó tan fuerte? Fíjate esta situación. ¿Qué dice el versículo 14? Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Qué le está diciendo cuando Moisés pide por misericordia y piedad? ¿Qué le dice Dios? Cuando alguien critica a uno de mis hijos, cuando alguien no honra a lo que Dios puso a tu lado para acompañarte y lo critica, es como si me escupieran en el rostro. Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Hermano, la crítica, Dios le da tanta importancia porque destruye, contamina el corazón, divide, fractura, mutila el cuerpo. Dios dice, me avergüenza tanto, es como si me escupieran en el rostro cuando hablan de mis siervos, de mis hijos, de quienes yo pongo para liderar, para acompañar. Volvemos a lo mismo, porque la honra no tiene que ver con el otro, tiene que ver con un principio espiritual, con proteger el corazón. La crítica destruye el ambiente espiritual, rompe la confianza, divide. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis? Que Jesús es el que sostiene a sus mensajeros, a sus siervos, a los que Él en algún momento pondera o asigna alguna responsabilidad. Fíjate el detalle, que cuando la crítica invade una comunidad, no solamente Dios mismo la defiende, sino que la comunidad entera es afectada. Porque el pueblo de Israel se detuvo por una semana simplemente porque alguien criticó a Moisés. Se detuvo en su camino
por una semana. Fíjate cómo afecta en la vida de comunidad este enemigo de la honra. Y esto es interesante porque tenemos que cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras conversaciones, cuidar lo que escuchamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y honrar es proteger el corazón, es guardar nuestra vida para que no se contamine. Hermano, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Jesús dijo: por toda palabra ociosa tendremos que rendir cuenta delante de su tribunal. Nuestras palabras son necesarias que sean de edificación y no de maldición. Necesitamos hablar bien unos de otros para honrarnos y cuidarnos. Esto no significa hacer la vista gorda a las cosas que están mal. Para eso estamos aprendiendo a confrontar con honra, corregirnos, ayudarnos, mejorar las cosas que hay que mejorar. Por eso es importante estar discipulado. ¿Quién conoce tu proceso? ¿A quién le rendís cuenta? ¿A quién le asignás autoridad para que te diga lo que no está mal? Lo que está mal y lo que tenés que hacer mejor. ¿Quién es el que te acompaña? Si vos decís: yo no necesito a nadie, con Dios y yo es suficiente, porque no hay más intermediario, estás viendo una parte nomás del diseño. Por supuesto que el Espíritu Santo te hablará a tu corazón y es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Dios obra generalmente y regularmente a través del cuerpo. El cuerpo sana al cuerpo. ¿Con quién te estás juntando para encontrar sanidad? ¿A quién estás honrando que Dios puso a tu lado, valorando? Recién Román, cuando ministraba, decía: esto no es un momento más. Honremos el tiempo de adoración. Démosle valor. Porque es su presencia, porque es su gloria. La cultura de honra nos ayuda a darle valor a lo que Dios le da valor. ¿Quién es el que te está acompañando? Si vivimos en una cultura de honra, lo mejor que te puede pasar es tener a alguien que te acompañe y te guíe. Porque ese es el diseño. Ser el mejor discípulo para que vos puedas reproducirte en otros discípulos. El propósito eterno de Dios, la imagen de Dios en otros. Cristo se multiplica. Pero necesitamos vivir en una cultura que nos ayude a abrazar el diseño en amor. Entendiendo que si Dios pone personas a tu lado para acompañarte es porque te quiere cuidar, te quiere hacer crecer. ¿Querés dar fruto? Nunca te olvides que para dar fruto hay que permanecer en Cristo. El mandamiento es permanecer en Cristo. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? No, porque yo mi vida espiritual la vivo con Dios a solas, con el Espíritu Santo en mi vida, es más que suficiente. La Biblia dice: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Permanecer en Cristo, ¿sabes qué es? Cristo es la palabra, Cristo es su Espíritu en nosotros y Cristo es el cuerpo. Ahí es donde hay fruto. Entonces, cuando vos estás en el cuerpo, estás con otra persona siendo guiado y acompañado, y lo mejor que te puede pasar es que si ves un error de otro hermano, ores para que el Señor le ayude a salir de esa situación y el cuerpo sane al cuerpo. Y cuando hayas cosas que no te gustan, como acá pasó, no le gustó lo que hizo Moisés, lo mejor que podés hacer es: Moisés, ¿por qué te juntaste con esta mujer cusita? Explícame, a ver. Porque el simple comentario habla de tu desacuerdo y contamina. Y como dijimos el domingo pasado, no está mal que pienses distinto. Es más, nos hace bien que haya diversidad de opiniones, pero guarda. Porque en el desacuerdo constante en tu vida está evidenciando que hay un corazón que se alinea o que se orienta a la rebeldía y no a la honra. Porque honrar es valorar y cuidar nuestro corazón y el corazón del cuerpo. La tercera historia, y esto es importante: Jesús en Nazaret. Porque uno me dice: bueno, David, pero me estás trayendo dos historias del antiguo pacto. Quiero una del nuevo pacto. Bueno, te traigo Jesús en Nazaret. Esta historia es maravillosa. Aquellos que estamos viniendo los domingos, los miércoles, recordarás lo que estamos viendo en la historia de la vida de Jesús. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Te pongo un contexto. Jesús venía
de Judea. Jesús venía de haber sido bautizado, de haber estado en el desierto, de haber reunido a parte de sus discípulos, de haber hecho la primer purificación en el templo y algunas señales. Entonces empezaba a dar sus primeros pasos en su ministerio. ¿Y a dónde va? Regresa a Nazaret, su ciudad, donde creció. Llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga de Nazaret, y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían: ¿de dónde sacó estas cosas? ¿De dónde sacó esta sabiduría y estos milagros que por sus manos son hechos? Versículo 3. En Nazaret todos lo conocían. ¿Qué es lo que dicen? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía esta frase: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se fue de Nazaret. Jesús llegó a su propio pueblo, Nazaret, donde había crecido, donde todos lo conocían, sus amigos, sus vecinos. Todos conocían la carpintería de su padre José. Pero Jesús regresa luego de haber seguido por un tiempo de preparación, luego de haber tenido esa experiencia en el desierto con el Espíritu Santo, su bautismo, las primeras señales, y regresa al lugar de su infancia, nada más ni nada menos a la sinagoga en donde creció. Todos lo conocían. Y cuando comienza a enseñar, la gente dice: ¿de dónde sacó estas cosas este muchacho? ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría? ¿Por qué hace esos milagros y esas señales con sus manos? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué es lo que dicen? ¿No es este el carpintero? ¿No conocemos su familia y a sus hermanos? ¿Qué está pasando acá conectándolo con la honra? ¿Qué está sucediendo? Jesús en Nazaret estaba ahí viviendo en su día a día y ahora regresando, pero manifestándose como el Hijo de Dios. El poder del cielo estaba en él, pero la gente decía: esperen un momento, al que estamos escuchando es el hijo del carpintero. Es más, dice: este es el carpintero. Este no es un rabino de una sinagoga. Este lo conocemos. Este sabemos qué hizo en la escuela, cómo fue con sus vecinos. Escúchame, la gente comenzó a mirar a Jesús solamente desde su historia conocida, con prejuicios. Y escúchame bien, la familiaridad reemplazó la honra. La familiaridad reemplazó la honra. No podían desconectar lo que conocían familiar de Jesús con lo extraordinario de su ministerio. La familiaridad es uno de los enemigos más silenciosos de la honra. Y te voy a explicar qué es familiaridad. Es cuando vos pasás una línea de confianza y ponderás a la persona según su historia y no por lo que Dios está haciendo o puede hacer. ¿Te ha pasado que hay gente que te reconoce y te pondera y te define por tu historia? Y en esta casa la cultura de honra nos ayuda a no definir a la gente por su historia, sino a definirlo por lo que Dios está haciendo y por lo que Cristo va a hacer. Por eso viene gente que nos dice: David, ¿y con ese te metiste? Porque la historia me dice una cosa, pero yo estoy convencido de que cuando Cristo afecta tu vida, te transforma, estás escribiendo una nueva historia. Que lo que viviste no te define. Ahora, la historia a veces nos juega una mala pasada, ¿sí o no? Hay prejuicios, hay amigos que por ahí no viste hace 20 años que cuando lo ves te miran con esa cara diciendo: yo sé, yo te conozco.
Pero cuando uno llega a Cristo, las cosas son distintas. Uno deja de vivir por prejuicios y deja de mirar a la gente por la historia y empiezo a mirar a la gente por lo que Dios puede hacer. Por eso, ustedes me van a ver que yo estoy con gente que quizás dicen, David no cambia más. Y aunque a veces digo, Señor, me parece que no cambia más. Digo, no, perdón, Señor, sé que lo vas a cambiar. Permanezco con esa mirada creyendo de que Dios va a hacer algo distinto. El tema es que la familiaridad muchas veces cruza una línea y empiezo a pensar en prejuicios y empiezo a cruzar el cuidado de la distancia correcta, de la valoración correcta y de ponderar como Dios pondera a las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Te lo pongo en un ejemplo práctico. Me ha pasado mucho, a mí en lo personal, lejos de compararme con Jesús porque me falta muchísimo, pero que muchas veces cuando alguien viene a nuestras reuniones y me ve, me dice y me presento, muchos me dicen, ¿vos no sos el bicicletero? Y claro, cuando le digo, sí, también, pero ahora me presento como pastor. Y muchas veces siento que con ese comentario como que se desdibuja una imagen que ellos tenían de la imagen pastoral. Y la verdad que ese momento me encanta. Porque es un shock muchas veces. Y el tema es que no está mal, porque ocurre cuando uno tiene una imagen y el Señor rompe tus categorías. Pero me ha pasado que muchas personas vienen y me dicen, David, te tengo que confesar algo. La verdad que cuando yo te encontré en el negocio y te conocí ahí, no te daba ni 2 pesos. Me dice, pero ahora la verdad que me sorprende. Y yo no sé si agradecer el halago o acogotarlo por el prejuicio. Pero el punto es que ser familia en la cultura del reino no nos hace olvidar la cultura de la honra. Y que más allá que como seres humanos ponderamos y le damos valor a la gente según nuestras propias categorías, Dios nos enseña a honrar bajo otros principios. Y Dios nos enseña a valorar según como Dios valora. Todos los hombres y mujeres son imagen de Dios. Y Pablo dice, prefiéranse aún más a los hermanos de la fe. No está diciendo que hagamos una distinción de menosprecio, sino que, si somos familia, defendámonos. Si hay gente en otras congregaciones que comete errores, oremos por ellos. Hablemos bien de la iglesia, porque la amamos. Cuidémosla. Entonces, la honra es una cuestión del corazón, hermano. Nosotros decimos que somos familia, pero eso no significa que al tratarnos como familia nos subestimemos o dejemos de respetar y honrar a quienes Dios puso a nuestro alrededor. Porque te va a pasar que Dios te va a poner con gente que te acompañe y quizás te lidere, que liderar es acompañar, es guiar, es escucharte. Que quizás vos tenías otra imagen de esa persona, pero que hoy Dios quiere que la veas con otros ojos y quieres que aprendas algo distinto. Honrar nos ayuda a guardar y a cuidar el corazón. Hermano, una cosa es que seamos familia, otra cosa es que caminemos con exceso de familiaridad. Y la cultura de honra nos ayuda a ser familia, pero no cruzar la barrera de decir, ¿y este no es el carpintero? ¿Este no es el vecino que... ¿Y este de qué se la da? No. Honramos a quien Dios está hoy usando, llenando con su gracia, con su favor, y nos está ayudando a ser más parecidos a Cristo. Cuando empezamos como iglesia y empezamos con esta imagen de ser parte de una gran familia, esto nos ayudó a poner las cosas en su lugar. Porque cuando dijimos, bueno, somos una familia, bueno, si somos una familia, viva la Pepa, hacemos todo lo que se nos ocurre, David, andá para allá, negrito, vení para acá. No. Que seamos familia no significa que no nos cuidemos, no nos respetemos y no honremos a quienes Dios pone como autoridad espiritual en el liderazgo para acompañarnos. Es importante. A quienes rendimos cuentas. El exceso de familiaridad corrompe la honra.
Por eso para nosotros es importante respetarnos, cuidarnos. La Biblia dice algo muy fuerte con respecto a la familiaridad. Nazaret lo vio crecer a Jesús y la familiaridad le robó la honra. ¿La honra de quién? El cielo manifestado en Cristo, el Hijo de Dios en la tierra. Les robó la posibilidad de experimentar el poder del cielo en la tierra. ¿Por qué? Fíjate que dice el texto. El texto dice, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. Con esto quiero terminar. ¿Dice Jesús no quiso? No. ¿Qué dice? ¿Quién diría que Jesús no podría, no? Dios todo lo puede. Jesús. ¿Por qué? Porque la falta de honra cerró el ambiente espiritual, llenó el corazón de la gente con incredulidad, subestimó, menospreció lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Donde no hay honra, la fe se debilita. Donde no hay honra, la expectativa desaparece. Donde no hay honra, el ambiente espiritual se cierra. Nazaret perdió la oportunidad de ver los milagros, no porque Dios no tuviera poder, sino porque desapareció la honra. Cuando dejamos de honrar lo que Dios puso cerca nuestro, nos estamos perdiendo la oportunidad de recibir lo que viene de Dios. Cuando dejamos de valorar esto, estar juntos cada domingo, subestimamos una reunión de domingo, menospreciamos un grupo pequeño, le bajamos el precio a la dinámica de iglesia porque tenemos muchas ocupaciones y con esa actitud nos perdemos la oportunidad de experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No dejes de darle valor a lo que hacemos, a cada persona que Dios pone a tu lado para crecer, para ser edificado. La cultura de honra nos alinea al reino de los cielos. Estas tres historias nos enseñan algo muy importante. David nos muestra el poder de honrar, aun cuando es difícil y cuando hay injusticias. La crítica contra Moisés nos recuerda que el que hace justicia es Dios y que es necesario guardar el corazón de toda contaminación. Nazaret nos muestra el costo de la falta de honra cuando dejamos de reconocer lo que Dios está haciendo. Estas tres historias nos revelan algo muy profundo. Nos muestran que la honra no es un detalle. Definen algunas cuestiones un ambiente, una cultura. El reino de los cielos no es solo doctrina, no es teología, es una cultura. Y la cultura que queremos establecer es la del reino de los cielos. Hoy el Señor con este mensaje nos está invitando a examinar el corazón. ¿Cómo vivís los desacuerdos? ¿Cómo enfrentar las injusticias? ¿Cómo nos relacionamos como familia? ¿Hay exceso de familiaridad? Quiero hacerte unas preguntas antes de terminar. Pero no las respondas sino en tu corazón. ¿Cómo honrás cuando no estás de acuerdo a lo que te rodea? ¿Solamente lo haces cuando te conviene, cuando las cosas se ponen fáciles? ¿Cómo reaccionás cuando tenés razón y tenés una oportunidad de defenderte? ¿Estás cuidando tu corazón o todo el tiempo estás justificando tus reacciones? Las palabras que salen de tu boca, las conversaciones en tu trabajo, cuando te juntás con algunos hermanos de la iglesia, con gente de otras congregaciones, con tus amigos, las palabras que decís, ¿edifican? ¿Siembran para bendición? ¿O todo el tiempo estás en la comparación, en la competencia, en los celos, en la crítica? Estoy participando de conversaciones que contaminan aunque no las inicie, porque recordá, no solo contamina el que habla, sino también el que escucha. ¿Estás honrando a Dios por las personas que Dios puso a tu lado? ¿Sabes que tengo gente que pasa por el negocio y me dice, ¿qué tal? Buen día, bicicletero, buen día, pastor. Y me dice, ¿sabes qué, David? Iría ese domingo porque escucho cosas hermosas en cada reunión, pero hay gente que conozco que, bueno, entonces no voy. Y yo le digo, no te pierdas la oportunidad de experimentar lo que Dios está haciendo por ese prejuicio. ¿Quién sabe si Dios transformó a esa persona? Probablemente lo haya hecho o esté en proceso.
Si Dios te da una oportunidad a vos, ¿no se la dará al otro también? Por supuesto que sí. ¿Perdiste la expectativa por lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Por las decepciones que tuviste? Entonces empezaste a actuar desalineado al reino. La invitación en esta mañana es que recibas lo que Dios quiere darte, sin subestimar, sin menospreciar, sin bajarle el precio a la oportunidad inigualable que te da el Señor de acercarte a su presencia y ser parte de su iglesia, de su diseño. La cultura no se define por un sermón de domingo, se define por lo que vivís en la semana. Antes de que la honra sea una cultura, tiene que ser una decisión en tu corazón. Hermano querido, la honra abre puertas que el talento y el don nunca pueden abrir. No lo olvides. La honra abre puertas que el talento y el don no te van a abrir. La honra protege el corazón. Iglesias que viven una cultura de honra experimentan cómo se manifiesta Dios con poder. Porque ¿qué dijo Jesús? No hay profeta sin honra en su tierra. No es honrado. Y el poder milagroso se trasladó a otro lugar. Una cultura donde honramos a Dios, donde honramos las personas, donde reconocemos quién es el Señor para nosotros, hace que se establezca su reino y se manifieste con poder. Amada iglesia, estamos caminando en la cultura de reino y una de las expresiones más hermosas del reino de los cielos es aprender a honrarnos y a honrar a Dios. ¿Estás dispuesto? Yo te invito a que te pongas de pie, vamos a terminar.